Seguimos actualizando la información, transmisión en vivo y en directo desde Lima, Perú. Soy Carmen Abrado, para todos ustedes la señal de noticias de Latinoamérica para Latinoamérica y todo el mundo. Ahora tengo un contacto muy especial y me voy a comunicar con Mariela Diegues porque ella se encuentra en el seminario número 35 aniversario de la Fundación Libertad en el día 1, una agenda, democracia y libertad. Un gusto tenerte, y se encuentra también con ella el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días a ambos. Hola Carmen, muy buenos días. Un espacio, como vos decías, de discusión de ideas, de presentación de proyectos, un espacio vinculado a las ideas de democracia occidental, un poco una contracara de lo que vivimos la semana pasada en la reunión del Grupo de Puebla. Son distintas las ideas que se debaten acá y hemos estado escuchando durante toda la mañana. Me acompaña, como vos decías, el expresidente de Bolivia y te dejo en contacto con él porque muy rápidamente se va a integrar al panel. Los dejo en contacto. Gracias, Carmen. Buen día. Muy buenos días, expresidente Jorge Quiroga. Alguna vez lo entrevisté, pero en otros términos me refiero a, digamos, la participación de algunos operadores políticos de Evo Morales aquí en el Perú, sobre todo en el sur del país. Y ahora, pues, este espacio, es un gusto volver a conversar con usted, y en este espacio determinante y fundamental para que se comience a debatir y a desplegar las ideas necesarias para fomentar la democracia, algo que al parecer, si comenzamos a hacer un análisis certero en cada país, en cada sociedad, somos diferentes, es cierto, pero lamentablemente, al parecer, pues está ganando el otro lado. Me refiero a un lado donde viene un discurso impuesto, viene un discurso realmente que daña la institucionalidad, y eso se ha visto aquí en el Perú, y también la democracia. Espacios como estos se necesitan más, expresidente. Muy buenos días. Sí, Carmen, como tú señalas, estamos en este foro acá en Buenos Aires, 35 aniversario de la Fundación Libertad, nació en Rosario. Más o menos tiene la edad de Messi, y creo que esta fundación es casi tan importante para la lucha por la libertad en la región como lo es Messi para el fútbol. Justamente porque estamos en un momento complejo. Hay 3 dictaduras atroces y feroces, los 3 piratas del Caribe en Venezuela, Cuba, Nicaragua, y que lamentablemente se dedican a buscar desestabilizar democracias cuando no les son afines, y lo hacen con el beneplácito, la contemporización de las democracias más grandes de la región. Tristemente, los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Colombia, México, hermanos mayores, aplauden a las dictaduras, y como tú sabes bien, en Perú intentan apoyar a Castillo en desmedro de la sucesión constitucional, o apoyan a Evo Morales y el MAS en mi país. Es un momento muy, muy difícil, pero estoy convencido que los vientos de libertad vendrán del sur el 22 de octubre en la elección de Argentina. Quiero aprovechar este contacto, expresidente Jorge Quiroga, para hablar de Bolivia. Estaba acá hablando precisamente con el ex director del Banco Central de Bolivia, gente pernoctando en las calles para cambiar a dólares. No hay dólares, al parecer, en una situación económica muy grave. Ese modelo boliviano de Evo Morales, que se proyectaba como un ejemplo a seguir en Latinoamérica, pues obviamente a estas alturas eso ya no es viable. Ahora, claro que sí, hay una especie de discusión dentro del MAS, de los de Luis Arce y también los de Evo Morales, es importante también decirlo, en la política interna de Bolivia. Pero ¿cuál es su perspectiva en cuanto a lo que viene pasando dentro de su país? En mi país lo que ha sucedido es muy simple. El MAS, Evo Morales como presidente, y su entonces cajero y ministro de Hacienda Arce, hoy presidente, recibieron la mejor herencia de la historia y tuvieron una coyuntura externa favorable. Recibieron un país casi sin deuda externa, multilateral, bilateral o privada. Recibieron un país lleno de gas, con reservas cuantiosas, con gasoductos a los 2 gigantes, Argentina y Brasil, con contratos donde el precio escalaba conforme subía el del petróleo, y con altísima fiscalidad. Tristemente, y lo advertíamos, el MAS dilapidó el gas, se devoró las reservas del Banco Central y nos devolvió un país lleno de deuda. Se acabó la fiesta. Hoy día estás con el tipo de cambio del dólar estilo Argentina, azul como el color del partido del MAS, con un tipo de cambio diferenciado en la calle. Y en medio de eso, presiones sociales por reivindicaciones e ingobernabilidad congresal, porque como era previsible, Arce y Evo ya están en pugna. Yo decía siempre hace mucho tiempo
Claro. que en América Latina había tres presidentes que tenían jefe. Castillo, que lo tenía Cerrón de jefe en el Perú, aquí en Argentina, donde el presidente tenía jefa, la vicepresidenta, y en Bolivia, el caso de Arce, que tenía jefe. Esos temas son también políticamente difíciles, están ahora en pugna, no hay gobernabilidad parlamentaria, se acabaron los dólares, nos llenaron de deuda, se despilfarraron el gas, va a llegar una crisis económica profunda y tristemente estos señores, el legado que están dejando es de destrucción económica, además de toda la represión autoritaria y persecución que ha llevado a que tengan presa a la expresidenta Áñez, al gobernador de Santa Cruz. Pero estoy seguro que cuando los vientos de libertad de Argentina empiecen a contrarrestar el huracán caribeño de los dictadores del Caribe, vamos a poder tener una Bolivia, una Perú también con libertad y democracia. Este año será determinante para ese objetivo. Determinante, usted lo ha dicho, pero sin lugar a dudas el futuro, el panorama de Bolivia no es alentador. A ver, la gente ya está sufriendo, la población, los bolivianos están sufriendo ya las consecuencias de todo esto. Y no puedo dejar de pasar la oportunidad de preguntarle también cuál es su opinión respecto a la narrativa internacional que se ha venido instalando con respecto al caso de Pedro Castillo Terrón, el expresidente de la República del Perú. Mire, a ver, lo que sucede en Perú, todo el mundo lo conoce, el señor Castillo, en un acto desesperado, acosado por las investigaciones de corrupción, intentó hacer un Fujimorazo, solo que los tanques no le respondieron. Fujimori en el 90 cerró el Congreso, decapitó al Poder Judicial. Castillo, en un mensaje a la nación, intentó hacer exactamente lo mismo y extrañamente los del Grupo de Puebla, antipueblo, socios listos, medio criminales, que tanto denostaban a Fujimori, querían aplaudir lo mismo que intentó hacer Castillo. Si Perú algo ha demostrado es que ha logrado en tiempos de crisis preservar algo sagrado para las democracias, el hilo de sucesión constitucional. Así es. Sea de Kuczynski a Vizcarra hasta que llegue Sagasti y lo que pasa ahora con la vicepresidenta. Eso debe ser respetado y no denostado como hacen los gobiernos de México, Colombia y otros. Y sé que en ese marco hay instrumentalización desde el sur de Perú con lo que hace Evo Morales, pero amigos del Perú, les doy un consejo. El problema está en la Embajada de Cuba y de Venezuela en Lima. Es desde allí que se orquesta todos los intentos de desestabilizar la transición constitucional de Perú. Yo deseo que encuentren un camino que permita renovar los poderes ejecutivo y legislativo en elecciones y que permitan encontrar una senda hacia adelante, pero sí les recomiendo buscar preservar en momentos de crisis la sucesión constitucional como lo han hecho. Sé que trae críticas y yo a la gente les respondo. Cuando cambian en Perú de presidentes, cuando hubo los casos en Bolivia, ¿qué querías? ¿Un gobierno militar? ¿Un gobierno de la calle? No. En democracia preservemos el hilo de sucesión constitucional. Perú lo ha hecho, está bajo asedio, en particular del presidente de México, que vergonzosamente el señor López Obrador, en la misma conferencia, como tú sabes, critica al Perú mientras alaba al dictador nepotista pedófilo de Ortega en Nicaragua. Esa es la inconsistencia de ellos. Ustedes preserven la consistencia y la coherencia democrática. Le agradezco por sus comentarios, expresidente, pero usted también ha mencionado a Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz. Importante lo que significa este caso emblemático, porque sin lugar a dudas, pues tenemos a un gobernador que está gobernando, valga la redundancia, desde la cárcel, desde prisión, tratando también de ser el frente opositor. ¿Va a lograr esa solidez opositora Luis Fernando Camacho desde las rejas? ¿Va a lograr consolidarse a futuro incluso como un rostro presidenciable? ¿Cuál es su opinión de usted? Bueno, hay dos casos emblemáticos y mucha otra gente en mi país, César Apaza, un dirigente cocalero que compite con Morales, mucha otra gente injustamente presa, pero no cabe duda que la expresidenta Áñez, detenida por haber asumido la sucesión constitucional, y el señor Camacho por haber sido un artífice de esas luchas contra el fraude y por haber sido por ser un referente en Santa Cruz. Lo alentador es que ahora, después de mucho tiempo, está llegando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una organización con mandatos, estatutos claros en defensa de estos derechos conculcados y pisoteados,
que a veces ellos son como ese hospital que solo hace autopsias, no hacen medicina preventiva para salvar al paciente. Pedimos que vengan a ver a Luis Fernando Camacho, a la expresidenta Áñez, estarán allá esta semana y ojalá que se pronuncien de forma clara en dos sentidos. Uno, la expresidenta Áñez tiene derecho a juicio de responsabilidades en la Corte Suprema, respetando el juez natural y el debido proceso, tiene derecho a defenderse en libertad, como lo ha dicho muchas veces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no la pueden intentar linchar jurídicamente con tipificaciones ambiguas como terrorismo, que son para perseguir rivales. Misma tipificación que le han utilizado en contra de Camacho, el gobernador de Santa Cruz, donde con una medida cautelar judicial han dado un golpe a la región de Santa Cruz, que lo había elegido por 55%. Esta semana está ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como le diría Messi a los holandeses, queremos escucharlos, que se pronuncien. Yo le agradezco mucho por esta comunicación al expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Gracias por sus puntualizaciones, gracias por sus anotaciones. Gracias, Mariela Diegues, también. Entonces, estamos en el aniversario de la Fundación Libertad, el seminario número 35, un espacio para fomentar las ideas de democracia y libertad. Muchas gracias, Mariela. No sé si quieras anotar algo más. No, aquí nos quedamos a agradecerle al expresidente la entrevista. Nosotros estuvimos cubriendo la semana pasada también la reunión del Grupo de Puebla. No quiso el expresidente Evo Morales hablar con nosotros, pero lo hemos intentado también. Y toda la atención puesta hoy un poco también en el expresidente Mauricio Macri, que anunció que depuso su candidatura para las elecciones de este año en Argentina, y todos lo esperaban acá. Aparentemente no va a venir hoy él hasta acá. Muchas gracias, Mariela Diegues de Argentina. Muchas gracias nuevamente y nos estamos reconectando si logramos tener tal vez a otro expresidente por ahí. Muy buenos días. Nos vamos a otra pausa comercial, pero ustedes no se muevan, regresamos con más.